por eso, exactamente, porque se trataba de una especie inmunda. Ujú. Entonces, y vamos al versículo 16 ¿De qué? De Lucas. de Lucas. 15, ¿Dónde estamos? Ajá. Lucas 15, 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Vemos nosotros la descripción que hace MacArthur. Dice, ni siquiera era digerible para el ser humano. Sí, qué horror. Han de haber sido como las bellotas. Como las bellotas, ¿no? Algo así, Como alcachofas. más o menos. Decir, ¿no? El término algarroba es queratión y se refiere a la vaina de la algarroba. De acuerdo con la información que encontré, es una pulpa gamosa, deja la lengua arenosa y desagradable. Tristemente, en este país vemos que mucha gente, o en África, o en lugares donde hay hambre, ¿qué es lo que hacen? Buscan llenarse el vientre. Y es lo que está describiendo aquí. Llenarse nada más el vientre. Comiendo papel, comiendo cualquier cosa. Bueno, aquí lo estaba haciendo con algarrobas. La comida de los cerdos. Había hambre. Había una hambre tremenda. Y fíjense lo que dice ese mismo versículo. Pero nadie le daba. O sea, estaba el cuate humillado, esclavizado, como dice un comentario, un maestro. Humillado y esclavizado, cuidando cerdos. Y nadie le daba. Aún pedía y nadie le daba. Qué importante es ver aquí que él entonces se da cuenta que no podía salir por sus cuentas, por sus propios medios. ¿A cuántos de nosotros no llegamos a ese punto de saber, Señor, ayúdame, ya no puedo? Ya no puedo. Ya mis medios, ya hice todo, ya me desviví. No puedo. A este punto llegó este cuate. El peor de los pecadores. ¿Vale? Y viene el momento del arrepentimiento. Volvió en sí. Esta es la parte que te decía Jesse, que te decía, bueno, pues pareciera que es una obra, que es una decisión propia. Bueno, pero si vamos al principio de la síntesis que vimos, que tenemos que ver la concordancia con el resto de la palabra, vamos a explorarlo un poquito, ¿no? Para saber quién fue quien realmente hizo esa obra. Juan 16, 8. Vamos a leer desde el 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo haciendo la obra. Es Él el que le hace volver en sí. El decir, estás en pecado. Estás en la peor condición. Y también tenemos que tener en cuenta algo. En el mismo Juan 6:37. La primera parte, después vamos a regresar a la segunda. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Es una obra de Dios quien lo hace. ¿Sí? 6:37. Vamos a 2 de Timoteo 2:25. Esto nos lo da el contexto, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Perdón, el contexto bíblico, el principio de no contradicción bíblica. 2 de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre, está describiendo las cualidades del siervo de Dios, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es un don de Dios del arrepentimiento. Este arrepentimiento es
de Dios. ¿Ok? Pura gracia. Un punto más. Regresemos a Lucas 15. Versículo 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Sí. Fíjense, MacArthur refiere a siervos, realmente se refiere a jornaleros. Es decir, gente que de repente, ¿se acuerdan en otras parábolas cómo se refiere a los jornaleros? De que iban a contratarlos para la jornada nada más. Bueno, no eran ni siquiera trabajadores de planta, eran los que contrataban por jornadas. Y él decía, aún ellos están mejor que yo. Y era a lo que él aspiraba. No a recibir prácticamente nada más que dejarlo trabajar como jornalero. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver la magnitud del convencimiento que trajo el Espíritu Santo en él, en esta parábola obviamente, para darse cuenta de su condición y de cuán mejor estaba con su padre. Entonces viene la decisión de ir al padre, versículos 18 y 19. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esa era su intención. Nuevamente vamos al principio de síntesis, a lo que dice el resto de la Biblia. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí lo que los quiero traer es, ¿por qué? Porque confesar se refiere a homologueo. Homologueo es como lo usamos en castellano, homologar. Ponerse de acuerdo. Si nosotros nos damos cuenta, aquí Él ya está reconociendo que está de acuerdo, pequé. Esa es la primera parte. Pequé. O sea, insisto, antes de llegar a que sea Dios el papá, ¿sí? Pero cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, nuestra primera posición es reconocer: Señor, esto que hice, tú dices que es pecado, yo estoy de acuerdo contigo, es pecado. Es ponerse de acuerdo. Estar de acuerdo en que esta conducta, esta omisión o este pensamiento es pecado. ¿Ok? Pero en la misma que estábamos, el don de Dios, el arrepentimiento, el que ya leímos, 2 Timoteo 2:25. Arrepentirse, que les concede arrepentirse, la palabra griega es metanoia, que es un cambio de mente, que es una reversión de una decisión previa. Voy para acá, cambio de mente. Voy para el otro lado. Ya me puse de acuerdo con lo que realmente es lo correcto, ahora voy conforme a eso, cambio mi mente. ¿Ok? Eso es lo que está pasando en este hijo pródigo. Está enfrentándose con esa decisión, ese cambio de mente que lo va a llevar a ponerse a cuentas. Es una decisión. Y es una decisión, claro. Pero que Dios te pone en el corazón. Exactamente. Pero tú lo puedes hacer también. No. No, porque si no sería obra. Es don de Dios. O sea, eso Entonces, viene el por gracia. arrepentimiento. Es gracia de Dios. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Yo reconozco, robar es malo, me lo dice la Biblia, pero todavía no me siento mal. Ese es un terrible momento. Pedirle a Dios arrepentimiento, porque es don de Dios. Para que lo ponga en tu Orar por ello. corazón y realmente... Es como el perdón. Exactamente. Exacto. Regresemos a Lucas 15, donde estábamos, en el versículo 19, si no me equivoco, sí. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él era su hijo, insisto, en la historia. Pero él reconoce la gravedad de su pecado. Un verdadero dolor en su corazón. Se reconoce a sí mismo como pecador. Por eso vemos en Mateo 5
versículos 3 a 6. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa condición del corazón es la que está pasando en este hombre. ¿De acuerdo? Está reconociendo que es pobre de corazón, es pobre en espíritu, está reconociendo su bancarrota espiritual, que no puede por sí mismo. ¿De acuerdo? Y que tiene sed de justicia, de ponerse de acuerdo. Está llorando por su pecado. ¿Ok? Entonces, bueno, no sigue. No, ¿qué? Dilo. Digo. No sigue. No, Ujú. Es que se me fue. Ok. Ahorita que me fue. Van 2 partes de 5. Ya los veo cansadones. Si quieren continuamos la siguiente. El siguiente estudio. Sobre todo para analizarlo así, ¿no? Bien. Para analizarlo. Creo que vamos bien, ¿no? Sí. O sea, MacArthur a mí me encanta cómo lo expone. Y porque aparte tiene el cuate Mucho bagaje. Mucho Sí, exacto, conocimiento, contexto, todo. y lo sabe expresar, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, lo escuchamos y aquí ya medio lo terminamos de digerir y seguimos, ¿no? Entonces nos faltarían 3 partes, Ajá. ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que Allá dijo esto? Y entonces ya dámelo, o sea, y le valía, y al final, ¿cómo fue así de, no, es que claro que no me merecía, o sea, de hecho no me merecía nada, de hecho con que me deje ser su sirviente, ya, o sea, Exacto, y reconoce su calidad de decir, soy indigno siquiera de ser llamado. Deja tratado, no tratado, llamado su hijo. Ese es el verdadero quebrantamiento de pero es que corazón. así somos, o sea, Así de que, somos. ay, yo me merezco todo. Pero era necesario llegar hasta ese punto para que él se arrepintiera, ¿no? Porque Ujú, tocar fondo. sí, tocar fondo, ¿no? Porque imagínate, si no toca fondo, bueno, en la vida de uno, pues no pida un arrepentimiento, ¿no? Si uno tiene todo, dice, no, pues, ¿qué puedo pedir, no? ¿Sí? Entonces lo que él tenía ya no tenía nada, ¿no? No. Era meterse la mano en el bolsillo y no sacar nada, ¿no? Ujú. Yo creo que esta parábola nos identifica a nosotros como pecadores. La Totalmente. hemos llevado, o sea, realmente ahorita que lo estoy escuchando sí se me... No, y espérate a que Porque- escuchemos la segunda porque parte. Sí, yo sí, podría no. pensar, ay, pues yo tengo un hijo pródigo, ¿no? Que se fue y regresó a casa, pero yo lo estoy viendo la acción de él, pero la mía desde que no conocíamos a Dios y lo que hacemos. Y lo peor de todo es que nos podemos convertir en el hijo mayor. Ya lo veremos en la siguiente parte. Tan cañón. Está muy cañón.